Una sencilla pregunta que se plantea siempre, tanto en clases de preparatoria como en la clase de introducción a la psicología el primer día. ¿Qué es la psicología? Es que depende a quién le preguntes, ¿no? Lamentablemente... Este es el problema. Este es el problema. Si nosotros hiciéramos esta misma pregunta para la biología, si hiciéramos esta misma pregunta para la física, si hiciéramos esta misma pregunta para cualquier ciencia natural particularmente, la respuesta sería sumamente clara. Pero hemos vivido en un ir y venir, en una matriz de significados en la psicología, que desgraciadamente hoy cuando tú preguntas qué es la psicología, la respuesta parece que no es homogénea. Y en Londres lo describen de una forma, y en México lo describen de otra forma, y los psicoterapeutas, psicoanalistas lo describen de una forma, la filosofía misma lo describe de otra. Entonces, desde tu perspectiva, Javi, que me duele tener que usar este prefijo de desde tu perspectiva porque debería ser unívoco. Sí. ¿Qué es la psicología? Pues, a ver, como tú decías, ¿no? Yo me voy más a la parte conductual, entonces yo parto desde la filosofía que nos da el bendito conductismo radical, que sí, es una filosofía. ¿Y qué dice esta filosofía? Pues que la psicología es una ciencia, o debería ser una ciencia, que estudia la conducta de los organismos, ¿no? Muy resumido, esa es la idea. Entonces tenemos una disciplina que se encarga de estudiar el por qué las personas hacen lo que hacen y poder predecir y poder controlar lo que hacen para ayudarlos, obviamente. De acuerdo. Construyendo un poquito sobre eso, güey. ¿Traes bibliografía? Traigo bibliografía, son pisapapeles. Este es el libro de Richard Gross de psicología. La verdad lo recomiendo, se me hace un muy buen libro. Tiene capítulos muy valiosos hasta que empieza a hablar de conductismo. Sí, como que cuando se meten las corrientes hay un leve de sesgo, sí. pero en general es un buen libro para empezarte a acercar a la psicología. Sí. Y más porque creo que cuenta diferentes visiones desde una perspectiva más histórica que política. El problema con este tipo de cosas, con este tipo de libros es cuando tú lees la portada te dice psicología, la ciencia de la mente y la conducta. Ay, la mente. Y el problema con el concepto de la mente es que históricamente lo hemos usado para meterle todo lo que no cabe en lo que es comprobable o medible. Es decir, es como esa cajita donde si no sabemos qué está pasando, ahí lo metemos y ya le damos. Sí, es como si en tu casa tú tienes un cajón para todas las cosas que no tienen un cajón, ahí va, es la mente, güey. Porque se le ha metido históricamente a la mente de todo. Se le ha metido espiritualidad, se le ha metido capacidad para predecir los temblores, ¿no? Que no tenemos los seres humanos. Si alguien la tiene, igual estaría chingón. De comunicarse una con otra. Exactamente, estaría chingón poder entrevistar. Pero los callados, ¿no? Pero en resumen, la portada te dice que la psicología es la ciencia, uno, de la conducta, como tú dices, o del comportamiento, sí. Y todo lo que tenga que ver con el comportamiento, como su observación, causalidad, contexto, etcétera. Y aquí quizás valdría mucho la pena hacer la pequeña acotación de que cuando decimos observación no nos referimos literalmente a con los ojos, porque no se queda ahí el conductismo, no se queda ahí la conducta. También tiene que ver con todo eso que sabemos que ocurre, pero que no podemos acceder tan fácilmente, como son los pensamientos, o sea, palabras que solamente Pepe se dice a sí mismo. Que la única forma de saber qué pasan es infiriéndolos. Exactamente. No puede haber una observación directa, sino infiriéndolos. Ahora, en Gross aquí también ofrece otras definiciones que no son propiamente de Gross, sino que son retomadas, por ejemplo, de la Sociedad Psicológica Británica, güey. Que me preocupa que la Sociedad Psicológica Británica hoy en día, güey, siglo XXI, diga que la psicología es el estudio científico de la gente, la mente y la conducta. Es una disciplina académica floreciente a la vez, ¿no? Que una práctica profesional vital. Punto número 1, creo que aquí tendríamos que meternos a ¿con qué chingados se refieren con el estudio de la gente? Porque está la sociología, está la biología, está... De sus culturas, puede ser también la antropología. La antropología, está la geografía con algunas otras ramas. Entonces, el estudio de la gente creo que es sumamente ambiguo. Sí. Luego le mete el concepto de mente, que igual es ese cajón donde cabe todo lo que no tiene su lugar. Y finalmente habla de la conducta. Pareciera que en estos últimos 100 años se ha logrado posicionar la conducta o el comportamiento como el principal estudio u objeto de estudio de la psicología, pero sigue apareciendo el concepto de mente. Otra definición de Clark y Miller, dicen que la psicología es el estudio científico de la conducta,
¿no? Acotado ahí, y su objeto de estudio incluye los procesos conductuales que son observables como gestos, discursos y cambios fisiológicos, y los procesos que solo pueden inferirse como pensamientos y sueños, que va muy en línea con lo que tú decías. Si a mí me preguntaran, esta es mi definición predilecta de psicología. Tenemos que partir del comportamiento y los fenómenos observables por más de uno, y después evocarnos hacia las inferencias. Teniendo cierto cuidado con eso. ¿Qué pasó ahí? Activé una palanca, Javi. Sí, van a ver a lo largo del programa que de repente hay ciertos triggers, Javi, que si yo uso una palabra que Javi no le cuadra, viene este momento. Es que cuando hablamos de la inferencia, pareciera que existe una cosa que se llama pensamiento y que solamente la podemos como dar por hecho que existe a partir de lo que la gente dice. Pero si nos vamos a un conductismo o incluso a un interconductismo, que hay muchos conductismos, te diría yo que el acto de hablar es pensar. Ese es el pensamiento. O sea, el acto de verbalizarlo es pensar en sí mismo. No estamos buscando algo escondido en tu cabeza